Para Benamérica y para VAPA es un gran placer contar hoy con George Taborda. George es licenciado en Educación Mención Matemáticas de la Universidad del Zulia, tiene maestrías en Ciencia de la Computación aplicada a la Ingeniería de la misma universidad, es especialista en dinámica de grupo de la Universidad Central, es psicólogo graduado en la Universidad Rafael Urdaneta, es licenciado en Comunicación Social, Mención Desarrollo Social de la Universidad Cecilio Acosta y además tiene una maestría en Programación Neurolingüística. Eh, en su formación, es un practitioner de programación neurolingüística, tiene destrezas básicas de coaching ontológico en sistemas empresariales, compañía anónima. Actualmente es maestro de matemáticas en la Escuela Pública de la Ciudad de Miami y tiene una amplia formación en los modelos de inteligencia artificial aplicados a la educación, Copilot, Gemini, ChatGPT, Canva y Ideogram, entre otros. Actualmente en formación en el área de automatización de procesos usando Make. Con eso dejo con ustedes a George. Adelante, George. Esta charla que vamos a tener sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria petrolera, de antemano quiero aclarar que no es mi especialidad, sin embargo, traté de hacer una búsqueda intensiva de cómo aplicarlo, mis conocimientos de manejo de la inteligencia artificial a la industria petrolera y creo que logré una buena información. ¿Por qué estamos aquí? La inteligencia artificial como aliada estratégica. Lo primero es enfrentar los desafíos actuales, sobre todo en nuestro país, por el desastre que han hecho los que lo gobiernan en todas las áreas y en todos los ámbitos nacionales. El desastre es similar, es el mismo. ¿Cómo enfrentar esos desafíos actuales? La IA es una herramienta fundamental para superar la crisis no solamente del sector petrolero, de cualquier actividad en cualquier campo industrial, en educación, en medicina, en economía. Las aplicaciones de esta nueva herramienta son diversos, tiene aplicaciones, yo diría, en todos los campos de la actividad humana. El objetivo es optimizar recursos en el uso de la inteligencia artificial porque nos permite agilizar procesos y automatizar procesos. Y eso es muy importante en la industria petrolera y más adelante vamos a ver algunas aplicaciones. Y este nuevo paradigma nos permite establecer un modelo de gestión en la industria basado en la excelencia técnica y en la meritocracia, que son los dos parámetros que yo creo que hay que restablecer y empezar a pensar cómo podemos lograr ese objetivo. Un diagnóstico franco, bueno, ustedes mejor que yo conocen la profunda crisis del sector energético, sobre todo el sector petrolero. Nuestra industria enfrenta un deterioro sin precedentes. Nunca en la historia del país, no solamente la industria petrolera, como dije antes, todas las áreas productivas
están en un declive y en una situación de profundo deterioro. La producción ha caído a mínimos históricos, comprometiendo el futuro del país. Y esto nos lleva a plantearnos algunos desafíos operativos. ¿Por qué? Porque la industria tiene una infraestructura deteriorada con problemas técnicos generalizados que afectan a las operaciones. Y reconocer esta realidad es el primer paso para transformarla. La raíz del problema, dos causas fundamentales: desmantelamiento y descapitalización humana. Pérdida del conocimiento, porque todos los profesionales formados por muchos años fueron objeto de persecución. Todos sabemos lo que pasó en la industria petrolera y eso originó una emigración en masa de la gente formada en petróleo y en el manejo de la industria. Y por otro lado hay una meritocracia ausente, la política, la ideologización acabó completamente con la meritocracia. El mérito para estar en la industria era ser fiel a la ideología que gobierna el país. Vamos ya a empezar a hablar un poco sobre la inteligencia artificial y cómo podemos aplicarla en el campo de la industria petrolera. Hay varias aristas. Yo tengo aquí 4 de ellas que podemos aplicar en la recuperación de la industria. 3 de ellos son el Machine Learning, que son algoritmos que aprenden con su ejecución. Son algoritmos que se entrenan para hacer reconocimiento de patrones, para hacer reconocimiento de cualquier tipo de situaciones donde el entrenamiento por repetición nos permite luego usarlo en reconocer cualquier otro elemento que esté dentro del campo para el cual se entrenó la plataforma o el programa o la aplicación. Y hay 2 aristas bien importantes. Una es la IoT, que eso se traduce al español como el Internet de las cosas, que nos permiten conectar dispositivos para automatizar procesos que van recopilando y transmitiendo información en tiempo real. Y eso nos permite tener un diagnóstico al momento de lo que pueda estar ocurriendo en cualquiera de las áreas que conforman la industria petrolera, como son el área de búsqueda de zonas donde puede haber petróleo, luego la perforación, después el almacenamiento, la distribución y luego la comercialización. Todos esos procesos los podemos automatizar en su mayor parte usando estas 2 herramientas, el IoT y lo que se llaman los gemelos digitales, que son réplicas virtuales de todos los procesos que se dan en la industria a nivel computacional, de manera que uno puede ir simulando y optimizando los procesos en línea
para lograr mejores resultados. Inteligencia artificial en la recuperación. Yo planteo, quizás por ser más pedagógico, que es mi área de la educación, planteo como fases de recuperación. Y en la primera fase, lo que creo que se debe hacer es preservar lo poco que han dejado y actuar sobre ello. Y destaco varias áreas donde hay que de urgencia empezar a trabajar. Primero, la digitalización del conocimiento. Todo el conocimiento de la industria petrolera está disperso. Primero porque no habían registros digitalizados, casi todos estaban en libros, en manuales sobre los diferentes procesos de la industria. Y los que sabían y manejaban los procesos en la práctica ya no están en ella. Es importante recuperar o tratar de recuperar toda esa información histórica que nos va a servir de gran ayuda para la actualización de todo ese conocimiento. Luego, la parte de sistemas expertos, que tiene que ver con lo que decía anteriormente también. Capturar toda esa experiencia de profesionales, incluso aquellos que están en el exterior, que estamos en el exterior, para volcar eso en sistemas expertos con inteligencia artificial. De manera que podamos, de la manera más expedita posible, automatizar los procesos en su mayoría, porque eso nos va a permitir una recuperación mucho más rápida y mucho más efectiva. Y tercero, lo que yo llamo guía para decisiones, que es apoyar al personal disponible y al que vaya a ser reclutado con herramientas de inteligencia artificial para decisiones críticas. La inteligencia artificial en la recuperación en la primera fase debe ser eficiente en lo siguiente. Primero, tenemos que empezar a utilizar un concepto diferente de lo que es el mantenimiento de los equipos, de las instalaciones. Generalmente, o sea, tradicionalmente, el mantenimiento se hacía a través de periodos en el tiempo. Por ejemplo, cada 3 años hay que hacer una parada de planta en Amuay y esa parada de planta va a durar tantos días. Ese concepto de mantenimiento en el tiempo ha ido cambiando a lo que se llama ahorita el CDM en inglés, el CBM, que es el mantenimiento basado en el equipo. ¿Qué significa esto? Que hay, con la automatización que hay ahora, yo puedo hacerle un seguimiento a los equipos sobre tiempo de uso, tiempo diario de uso, tiempo de vida por el fabricante, tiempo de vida que da el fabricante y tiempo de vida útil que le queda al equipo. Y podemos de esa manera identificar y priorizar reparaciones críticas, incluso con recursos limitados. Porque esto nos va a permitir optimizar inventario. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una gestión inteligente de repuestos, de reparaciones, y nos va a permitir maximizar la disponibilidad de los equipos donde más se necesiten.
La logística eficiente va a ser una distribución óptima de combustible y recursos mediante algoritmos de priorización. Estos algoritmos de priorización son algoritmos inteligentes basados en la inteligencia artificial que nos permiten, por un lado, hacer predicciones en cuanto a fechas de mantenimiento en los diferentes equipos de instalaciones y segundo, mantener una optimización de nuestros inventarios. Otros elementos en esta primera fase está en la aplicación de diferentes tecnologías basadas en inteligencia artificial para lograr mejores resultados, lo que yo llamo ojos y oídos en la infraestructura. La inspección ya debe de dejar de ser una inspección en persona, que se puede y no se debe descontinuar, se tiene que seguir haciendo, pero hay que combinarla con la inspección con drones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos drones en la industria petrolera están especializados, por ejemplo, en la detención rápida de daños, en la detención rápida de fugas en oleoductos y refinerías, y todo esto mediante la visión artificial. Segundo, los sensores IoT básicos que nos permiten un monitoreo en tiempo real de todos los puntos críticos. Y esto nos va a facilitar detectar anomalías antes de que las fallas ocurran. Entonces, podemos ir haciendo predicciones en cuanto al funcionamiento de los equipos y podemos hacer una planificación de todo lo que es mantenimiento en base a esta predicción. Alertas tempranas, sistemas de notificación inmediata ante condiciones anómalas que requieran intervención. Esta tecnología IoT nos permite ir conectando todos los elementos de los diferentes procesos a través de sensores que recogen información, la transmiten vía internet o vía Bluetooth a los demás equipos siguiendo la secuencia lógica del proceso, y esto nos va a permitir primero la optimización y segundo la detección de anomalías para poder intervenir en tiempo real y evitar fugas masivas de derramamiento de petróleo en los acueductos, etcétera, etcétera, etcétera. Del rescate a la reconstrucción. Primera fase, rescate. Segunda fase, reconstrucción. Sobre eso que podamos rescatar, si es que todavía hay cosas que se puedan rescatar. Hablaba de la fase de emergencia, que son la estabilización de operaciones básicas con soluciones rápidas usando inteligencia artificial. La fase de recuperación, reconstrucción de capacidades y sistemas con tecnología más avanzada. Seguimos usando la inteligencia artificial, pero ahora en procesos y con tecnología basadas en inteligencia artificial, pero de mucha más profundidad y de mucho más alcance en la ejecución de los procesos. Y una fase de crecimiento que sería ya, una vez que tengamos en nuestras manos la industria, ya hayamos pasado la fase de emergencia, ya estemos en capacidad de empezar a crecer como industria nuevamente y lograr el brillo que tuvimos en el pasado, como
nación petrolera, que sería ya la modernización completa y recuperación de la competitividad internacional. Actualmente esto está por el suelo. En la fase 2, que yo le llamo volviendo a la vanguardia o el upstream, eso en español podría traducir como seguir el curso del río. Es más o menos la idea que se puede sacar del término. Aquí podemos hablar de cuatro cosas. Primero, un análisis sísmico avanzado. Esto lo permite el deep learning, por ejemplo, que es el aprendizaje a profundidad mediante algoritmos que nos permitan identificar fallas en los pozos petroleros o hacer un análisis a través de inteligencia artificial para encontrar zonas con nuevas reservas petroleras, etcétera. La segunda es lo que hablaba antes sobre el análisis predictivo, que nos permite anticipación de condiciones óptimas de producción. Esto es bien importante, esta parte del análisis predictivo, y eso se puede hacer a diario en el sitio donde queramos y en tiempo real. Tercero, modelado de yacimientos. Ya podemos, eso hay tecnologías que se usaban, pero basadas en programación o en sistemas expertos. Ahora estas simulaciones complejas para optimizar la extracción de hidrocarburos se hacen con inteligencia artificial. Y cuarto, una perforación autónoma. ¿Qué significa esto? Usar la robótica para maximizar el proceso de perforación de pozos petroleros de manera de garantizar mayor seguridad, porque la intervención humana va a ser cada vez menor, y segundo, una máxima eficiencia. En la fase 2 ya viene entonces el trabajar con los procesos y tecnologías más avanzadas, conectando toda la cadena de valor de todos los procesos que se dan en la industria. En esta fase 2, los gemelos digitales van a ser fundamentales. ¿Qué son los gemelos digitales? Son plataformas de inteligencia artificial que nos permiten crear réplicas virtuales de activos, nos permite simular escenarios, todo esto nos permite una optimización del rendimiento en tiempo real. Todo esto es en tiempo real. De refinerías, pozos y oleoductos. Formando la próxima generación de expertos. Algo bien importante es el factor humano. Para aplicar la inteligencia artificial en la recuperación de la industria, tenemos que tener personal formado en inteligencia artificial. Esto llegó para quedarse. La inteligencia artificial no es una moda, porque las modas son pasajeras. La inteligencia artificial es una tecnología que vino a transformar completamente la civilización. Todos los ambientes donde el ser humano hace vida van a ser transformados por la inteligencia artificial. Por lo tanto, necesitamos una capacitación acelerada de personal para el manejo de las plataformas de aprendizaje potenciadas por inteligencia artificial. Segundo, una simulación inmersiva.
Esto significa, a partir de entornos virtuales, meter al personal que se va a formar en inteligencia artificial en la práctica de simulación de pozos, de manejo de procesos sin riesgos. Una vez formado en entornos virtuales manejados por inteligencia artificial, podemos entonces ir a la práctica, al campo, con mucha mayor confianza y con mucha mayor seguridad y con mucho mayor conocimiento de los procesos. Y por último, lo que yo llamo una nueva generación técnica o tecnológica, que tiene que estar formada en inteligencia artificial y alineada con estándares de excelencia. Tenemos que volver a ser la industria que fuimos y no lograr, sino superar lo que fuimos en un pasado. Y para eso nosotros los venezolanos estamos en plena capacidad de lograr este objetivo. El camino no es fácil. Hay muchos obstáculos en la realidad, pero también hay muchas formas de superarlo. Tenemos que trabajar con la infraestructura. Por ejemplo, hay zonas difíciles en el centro del lago, en zonas montañosas, en zonas donde el internet no es habitual su uso, no llega el internet. Entonces hay que implementar lo que se llama el Edge Computing and Hardware. Esto significa que hay que usar equipos que se usan en el sitio donde se está dando el proceso. No hay necesidad de conexión a internet porque hay una manejo de internet de comunicación local entre los diferentes elementos del proceso, pero allí en el sitio, y el proceso se hace en los computadores allí en el momento y en tiempo real. Y después de eso se exporta ya entonces a las plataformas que manejan la centralización de los procesos y pueden, de esa manera podemos abordar cualquier espacio del territorio nacional. Segundo, talento. Desarrollar programas de capacitación intensiva y estrategias de retención. Evitar que al personal que vayamos formando escape de la industria. De alguna manera hay que buscar estrategias para que este personal ya formado en inteligencia artificial se comprometa con el futuro de la industria. Financiamiento. Se puede iniciar con proyectos pilotos de bajo costo, pero de alto impacto por la calidad de la tecnología. Y ese alto impacto es demostrable. Y por último, la meritocracia. Restablecer el liderazgo técnico basado en competencias y resultados. Va subiendo de posiciones el mejor formado, el que produzca mejores resultados y el que tenga una conducta personal y laboral intachable. El factor humano hay que tomarlo muy en cuenta porque precisamente fue el factor humano quien destruyó el prestigio de la industria petrolera.
Y eso hay que recuperar. Esa es mi opinión. Aquí hay unos números que son promedios de los resultados obtenidos en diversas partes del mundo donde se ha aplicado la inteligencia artificial para optimizar procesos. Y los números son realmente aleccionadores. Por ejemplo, en el aumento de producción hay un promedio de un 35% de aumento en todos los países donde se ha aplicado la inteligencia artificial. En la reducción de costos, un 40%. La mejora en la seguridad, un 60%, sobre todo con el uso de robots en la parte de excavación o de perforación de pozo. Y en la parte de extensión de la vida útil de los equipos y de las instalaciones, eso ha mejorado en un 25%. Digo que estos son números promedios. En algunos países, dependiendo las circunstancias propias de cada país, esto puede ser un poco más, un poco menos. La inteligencia artificial y la meritocracia no son el futuro, son nuestra única oportunidad. Eso es lo que yo creo. No es una opción la inteligencia artificial, es una necesidad urgente de empezar a utilizarla para poder realmente optimizar el tiempo de la recuperación y los resultados de lo que va a ser la nueva industria petrolera. Es hora de actuar, inclusive estando todavía la industria en manos de esta mafia que la maneja. Nosotros tenemos que empezar a actuar desde ya. Por ejemplo, en la formación de personal, las personas ligadas a la industria tienen que empezar a formarse. Entonces, no podemos pensar, bueno, vamos a esperar que caiga Maduro para entonces empezar a formarnos. No, hay que empezar desde ya. Hay que tener una visión clara y establecernos objetivos ambiciosos, pero realistas para la transformación digital, no solamente de la industria, del país, de la educación, de la medicina, claro, de la industria porque es nuestra principal base para un desarrollo futuro del país. Segundo, la excelencia técnica. Tenemos que empezar a priorizar el conocimiento y la competencia en cada decisión. La colaboración. Tenemos que empezar a unir esfuerzos entre sectores, incluyendo el sector público. Todavía en Venezuela, en las instituciones, hay gente que no está de acuerdo con el sistema, que promulga unas ideas diferentes. Esas personas, junto con el sector privado, donde también hay gran parte en contra del sistema, y en el sector académico, hay que empezar a buscar puntos de convergencia entre estos tres sectores para empezar a trabajar en conjunto. Y por último, el compromiso nacional. El compromiso nacional es un compromiso muy personal. Hay personas que se vinieron de Venezuela, están en cualquier parte del mundo y me ha tocado conversar con ellas, por ejemplo, y si tú piensas volver a Venezuela si cae Maduro. Y hay muchas personas que dicen, no, ya yo tengo mi vida hecha aquí, ya mis hijos están establecidos, yo no vuelvo a Venezuela. Y
de paseo, de visita. Yo tengo una visión diferente. Yo tengo 4 años aquí en Miami. Estoy capitalizando la experiencia porque desde que llegué me he dedicado a estudiar, a producir, a escribir. Como psicólogo yo tengo un libro que escribí en el 2021 cuando llegué en plena pandemia y lo publiqué en Amazon y la sorpresa para mí que llegó a ser un bestseller en Amazon. Estoy terminando un segundo libro, estoy en continua formación de cursos, talleres, porque yo sí creo que si estoy vivo cuando Maduro caiga, yo sí creo que tengo mucho que aportarle al país. Y ese compromiso, como dije, es personal, pero tenemos que olvidarnos de que Venezuela ya está alejada de nosotros, o nosotros alejados de Venezuela. No, el compromiso con el país, yo creo que no debe cambiar independientemente del sitio donde estamos viviendo. Con esto termino la presentación y estoy abierto a preguntas, a debate, porque esto es lo que va a enriquecer precisamente esta actividad. Bueno, George, primero que nada tengo que felicitarte porque para ser una persona absolutamente ajena a la industria, has hecho una presentación extraordinaria, pero además de eso nos has demostrado, porque yo sé que eso es producto de tu interacción con inteligencia artificial, nos has demostrado la utilidad que tiene de aplicar inteligencia artificial incluso para elaborar esta presentación. Entonces, mira, felicitaciones. Yo lo he disfrutado muchísimo. Hay varias preguntas que vamos a irlas haciendo por el mismo orden en el que llegaron. La primera pregunta es, la inteligencia artificial, si quieres quitarla, deja de compartir, George, para que nos veamos la cara. Ya, ya las, ah, ya las cámaras y los micrófonos van a estar abiertos para todo el mundo. Ya, La primera pregunta es, ¿la inteligencia artificial influye en la meritocracia? indudablemente que sí. El problema de la inteligencia artificial, para mí, el más importante es el problema de cómo utilizarla. Es un problema ético. Hay, por ejemplo, en el campo donde yo estoy en educación, yo he hecho consultas y he estado en foros, en debate, sobre si es recomendable usar la inteligencia artificial en educación o no. Y mi respuesta es que sí. Yo creo que sí se puede utilizar dependiendo del nivel en grados menores, como en middle school, en la escuela media, se puede utilizar algunas herramientas y luego ir, a medida que se va avanzando en los niveles de la educación, ir utilizando herramientas con mayor alcance. Por ejemplo, el chat GPT. Hay maestros que dicen, bueno, yo no acepto que mis alumnos usen ChatGPT porque yo les pongo una tarea y ellos van a ChatGPT y ChatGPT les hace la tarea.
Eso es relativo. Yo a mis alumnos los enseño cómo usar la inteligencia artificial, porque el problema de la inteligencia artificial es cómo me comunico yo con la herramienta. Por ejemplo, yo trabajo indistintamente con Gemini o con ChatGPT, pero yo los he configurado la herramienta de manera de que yo pueda lograr una conversación productiva con la herramienta. Entonces, eso tiene que ver con la meritocracia, porque en la medida en que yo pueda mejorar mi formación en la interacción con la inteligencia artificial, en esa medida yo puedo lograr mejores resultados en mi desempeño y en esa medida yo puedo merecer más, consideraciones dentro de mi ambiente de trabajo. Entonces, definitivamente sí tiene que ver con la meritocracia. Ok, te preguntan, dado que la inteligencia artificial generativa y el machine learning y otros procesos de inteligencia artificial tienen como base una fuente de datos confiables, ¿cómo afrontar el hecho de no tener datos confiables de la industria petrolera en estos momentos? ¿Cómo simular como un backlog de 23 años nada confiable? Con un backlog de 23 años nada confiable. Bueno, mira, es un riesgo que hay que correr porque la inteligencia artificial, como tú dijiste, es una plataforma que maneja gran cantidades de información. Maneja lo que actualmente se llama como la Big Data, que son volúmenes de información abrumadores. Por ejemplo, ChatGPT maneja toda la información que está en Internet hasta el 2024. No está actualizada 2025. Gemini tiene un poquito más de actualización, por lo tanto maneja mejor información. Pero la inteligencia artificial está hecha por humanos y indudablemente mi formación como diseñador de las herramientas de inteligencia artificial puede influir en el tipo de información que yo le dé a la inteligencia artificial, porque ahí están involucradas mis preferencias, mi formación, mis gustos, y entonces cuando yo estoy entrenando la inteligencia artificial, seguramente yo trato de darle la información que yo manejo. O sea, lo que quiero decir es que puede haber sesgos personales transmitidos a la herramienta y la herramienta puede funcionar contemplando esos sesgos. Ok, el Foro Económico dijo que toda la información se encuentra en Google y que los próximos empleos se basarán en el conocimiento de cómo se resuelven los problemas complejos como materia prioritaria. ¿Qué opina usted? Completamente de acuerdo. Yo creo que las futuras, el futuro desempeño en cualquier área va a ser, primero, ¿cuántas herramientas conoces de inteligencia artificial? ¿Cómo o qué criterios utilizar para elegir una determinada herramienta para un determinado proceso? Por ejemplo, para editar videos hay más de ciento y tantas aplicaciones. ¿Cómo puedo yo determinar cuál de esas aplicaciones va a ser la más adecuada para un video con ciertas características?
Entonces, eso va a ser decisivo para una persona que desempeñe en cualquier área de trabajo. La siguiente dice, las paradas de planta tienen un alcance integrado y alineado a una estrategia de producción. ¿Cómo hace la inteligencia artificial para alinear los objetivos de manufactura, operación, mantenimiento, proyectos, contratistas y suplidores de equipo? Mira, para mí, ahora que estoy formándome en la parte de automatización de procesos, la parte más importante, hay dos cosas importantes en la inteligencia artificial. Una es la forma como nos comunicamos con ella. ¿Por qué? Porque el modelo está basado en el modelo conversacional humano. Y mientras yo tenga herramientas de comunicación más efectivas, yo puedo lograr de la inteligencia artificial mejores resultados. Eso de que los chamos se adaptan más a la tecnología en la inteligencia artificial no funciona. En la inteligencia artificial, el que tenga mayor conocimiento en su área de experticia y tenga mejores herramientas comunicacionales es el que le va a sacar mayor provecho a la inteligencia artificial. Es tanto que la forma de comunicarse con la inteligencia artificial es tan importante que ya están surgiendo en universidades carreras como la ingeniería del prompting, por ejemplo. Hay personas que están lucrándose haciendo prompt y vendiéndolo. 100 prompt sobre, ¿qué es un prompt? Un modelo de comunicación. Porque a la inteligencia artificial, mientras más detalles tú le des, más eficiente es la respuesta que te va a dar. Esa es una característica bien importante. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de comunicarnos con la inteligencia artificial. Y repíteme la pregunta que se me olvidó la segunda parte. La pregunta te dice, las paradas de planta tienen un alcance Ah, integrado ok. y... Entonces, en cuanto a ese aspecto, la segunda condición o la segunda característica más importante de la inteligencia artificial es que nos permite la automatización de procesos, nos permite comunicar diferentes elementos del proceso en tiempo real. Eso es el uso de lo que hablaba yo en la presentación de los IoT, que es el Internet de las cosas, el Internet de los equipos. Cada equipo actualmente trae una serie de sensores que van transmitiendo al tiempo real a todos los demás elementos del sistema, van transmitiendo toda la información que van recopilando, sensores para la temperatura, sensores para la presión, sensores para la viscosidad del líquido, sensores para todo. Y esos sensores van registrando y van recopilando información en tiempo real y la van transmitiendo a todos los demás procesos que están ligados a ella, porque ya se puede comunicar los diferentes procesos a través de la inteligencia artificial y a través de todas estas tecnologías. Entonces, una parada de planta ya no es necesario hacerla cada cuánto tiempo, porque puede ser que en un determinado periodo de tiempo, en 3 años, el resultado del funcionamiento
nos da unas características, pero en 3 años diferentes nos da otras características. Entonces lo importante es, con toda esta información que se va recopilando, ir haciendo unas predicciones en base a esta información y planificar las paradas de planta con lo que se llama ahora el mantenimiento basado en los equipos, no el mantenimiento basado en el tiempo. Ok. ¿Qué tiempo se requiere en Venezuela para hacer todo lo que usted propone? Mira, yo creo que 5 años para la primera fase, para recuperar. Y de allí, de esos 5 años, entonces empezar a trabajar en un proceso que puede, que no va a tener límite, porque eso nos va a permitir ir superando cada vez más escollos, cada vez más obstáculos, e ir creciendo, e ir optimizando procesos y llegar a ser lo que fuimos y superar lo que fuimos en un pasado. Tengo un problema. ¿Qué uso? Clasificación, ordenación, agrupación, correlación, regresión, sistemas expertos o inteligencia artificial. Ahí es donde está la importancia de conocer las herramientas. Porque si yo tengo un proceso y yo conozco las herramientas y indudablemente tengo conocimiento a fondo del proceso, yo sé qué herramienta voy a elegir y sé si tengo que hacer un proceso determinado, yo sé cuál es la herramienta, si conozco el campo que puedo utilizar, de manera que el experto va a ser no el que sepa más, sino el que sepa mejor, elegir la mejor herramienta. Aquí hay una pregunta que es reiterativa de la primera que se hizo. Como no tenemos base de datos, información almacenada confiable de la industria petrolera en Venezuela, ¿cómo se espera consolidar esta información? El personal especializado ya no está, la inteligencia artificial funciona en base a esta información confiable y almacenada adecuadamente. Hay que partir de la realidad que tenemos. No podemos inventar cosas, eh, no podemos tomar la información que nos deja o la información que se maneja actualmente en la industria petrolera, porque sabemos que eso se ha manejado al antojo de la gente que ha estado allí. Entonces, vamos a tomar la industria, vamos a hacer un diagnóstico usando inteligencia artificial para que nos ayude de cuál es la realidad que tenemos y vamos a partir de esa realidad. Bueno, aquí te hacen una pregunta un poco larga, así que te la voy a leer completa para no perder el contexto. Su propuesta para la industria petrolera venezolana, basada en la digitalización del conocimiento y la captación del poseído por los expertos por sistemas de tipo GPT, para crear sistemas expertos me parece fundamental y al deber ser. No obstante, aquí en Houston me tocó ver cómo la gerencia del momento de una de las 5 más grandes petroleras del mundo inició un programa de este tipo en el 2006, que luego fue desechado completamente por gerencias posteriores más jóvenes y que deberían ser mucho más afines a estas ideas. ¿Cómo podemos tratar de entender o explicar algo como esto? Mira, es una realidad particular de esa empresa en Houston. Pudo haber allí influido una gran cantidad de factores. El mismo hecho de que la gerencia que echó para atrás todo el proyecto, una gerencia joven no implica, por lo que dije anteriormente, que es la decisión más acertada. Porque, repito,
comprobado en estudios que se han hecho, las personas que están en una edad donde tienen pleno conocimiento de su área de experticia y donde tienen herramientas comunicacionales efectivas, generalmente son las personas que pasan de 40 años en adelante, son las que mejores resultados obtienen de la aplicación de la plataforma de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque por la forma de hacerlo. Yo quisiera, si ustedes me permiten, hacerle una demostración, tendría que compartir pantalla, de cómo me comunico yo con el modelo de Gemini que yo configuré. ¿Es posible? Sí, dale. Mientras haces eso, yo hice un comentario muy cortico que del 2006 al 2025 todos esos modelos han mejorado exponencialmente. O sea, lo que había en el 2006 es bastante, era adelantado para su momento, pero es bastante básico comparado con lo que hay hoy en día en el mercado en acceso. Mira, yo quería hacer otro comentario referente a esto, Eduardo, perdóname que interrumpa, pero hay algo importante que hay que tener en cuenta. Toda la información que tú colocas en estos sistemas de inteligencia artificial se hacen públicos. Por lo tanto, hay muchas empresas, de las grandes empresas, estoy hablando de la petrolera, y estoy seguro que en otras áreas igual, que no utilizan este sistema directamente, lo usan, pero no lo utilizan para sus proyectos que son confidenciales o que tienen un carácter estratégico muy importante y tienen sus propios sistemas de inteligencia artificial internos, que esa información no va a los públicos. Entonces, hay que tener también eso en cuenta, ¿no? De que hay información que posiblemente no todo está disponible en los sistemas públicos. Muchas empresas, las grandes empresas de tecnología mantienen información que no es de fácil acceso. Ok, gracias. Yo quisiera comentar eso porque si bien es cierto que lo que yo publico en el modelo libre, el modelo free de cualquier plataforma de inteligencia artificial se hace público, yo puedo utilizar el mismo modelo para individualizar y privatizar la información que manejo, haciendo convenios con la misma empresa que brinda la plataforma. O sea que yo puedo seguir usando esta plataforma. Si la uso público, el conocimiento va a estar público, inclusive el conocimiento, todo el conocimiento que se genera en el uso de cualquier plataforma a nivel público lo usa la empresa para seguir entrenando su modelo. Pero yo quiero que me ven la pantalla. Sí, la vemos. Ok, mira, esto es una tarea que yo hice, que tenía que hacer en un curso que estaba haciendo. Primero, yo tengo al modelo, lo tengo diseñado para que la comunicación conmigo sea una comunicación informal y de amigo. Yo le digo, saludos mi pana. Y ella me dice, saludos mi pana, ¿cómo andamos hoy? ¿Qué se cuenta, George? ¿En qué puedo echarte una mano? Entonces yo le digo, quiero que me ayudes a realizar un curso que estoy haciendo. Yo te voy a dar dos documentos. Uno es el material sobre el cual voy a hacer la tarea y el segundo son las instrucciones que debo seguir para hacer la tarea. Te voy a subir el material, lo analizas y trabajamos juntos para hacer la tarea. ¿Te parece? Me contesta Gemini. Dale, George, me parece excelente la idea. Estoy listo para ayudarte con esta tarea.
Sube los documentos cuando quieras, primero el material y luego las instrucciones, los reviso con calma y podemos empezar a trabajar juntos para que esta idea quede impecable. Observen allí que allí la comunicación es trabajar juntos. Hay un término que hay que incorporar para cuando uno va a trabajar con inteligencia artificial, que es el término de co-crear. La gente está pensando que la inteligencia artificial no le dice hazme esto y la inteligencia artificial enseguida se lo hace. No, la inteligencia artificial trabaja con generalidades. Si yo le digo resuélveme esta tarea que quiero lograr esto, me va a dar algo que yo no quiero o que no me guste. Entonces yo tengo que empezar a co-crear con la inteligencia artificial. ¿Y qué es co-crear? Crear juntos un resultado. Sigo aquí para que sigan viendo. Yo, yo le envío 3 archivos. Yo puedo subir archivos, puedo enviarle páginas web, puedo enviarle link a páginas web, puedo enviarle videos, puedo enviarle lo que yo quiera. Él toda esa información la procesa. Yo le digo, allí tienes el material, si te falta algo avísame. Me dice la inteligencia artificial. Chévere, George, ya tengo los documentos que subiste. Fíjese que es un compartir agradable. Yo hago mi actividad de trabajo muy agradable cuando me comunico con la inteligencia artificial. Chévere, George, ya tengo los documentos que subiste y me da un recuento de los documentos. Esto me permite a mí, si olvidé algún documento, enviarlo, decirle, hey, un momentico, me faltó esto y te lo envío. ¿Verdad? Me dice todo lo que yo le envié. Me dice, con esto podemos empezar las instrucciones. Con esto podemos empezar. Las instrucciones piden lo siguiente. Elegir un plan de acción, todo lo... Enviar el plan. Entonces, como él es profesor de 8º grado, ¿cómo sabe él que yo soy profesor de 8º grado? Ah, porque yo se lo dije. Yo se lo planifico. Yo, en la información que él tiene de mí, él sabe lo que yo hago. Ahora les voy a enseñar dónde yo meto esa información. Como él es profesor de 8º grado y el plan de elección es para estudiantes de niños, podemos adaptar tus conocimientos y reflexiones a esa realidad. Y si te parece, si empezamos por el punto 2, que es añadir comentarios al plan de elección sobre qué cambiarías, añadirías o quitarías. Dime si quieres que vaya paso a paso o si tienes alguna idea inicial. Yo le digo, tú eres el experto. Gracias por la confianza, mi pana. Con gusto te echo una mano con esto. Vamos a trabajar juntos en el plan de elección. Acción facial, reconocimiento con video animado, video jocoso. Como el experto aquí eres tú en educación, me dice él a mí, y en el aula, yo te daré la estructura y la información de los documentos y tú me guías con tu experiencia docente. Observen que es un co-crear, un compartir. Empecemos en el punto de las instrucciones. Make a copy of the lesson plan and add comments, reflecting, tal. Aquí te presento el plan de elección tal y como está en el documento. Y luego podemos ir añadiendo tus comentarios, cambios o ideas. Me presenta el plan de elección. Paso 1, Entonces, después, paso 2, uso de la aplicación y después me dice... Listo, George, aquí está el esqueleto. Ahora con tu visión como maestro de 8º grado y tu experiencia en psicología clínica e inteligencia artificial, podemos empezar a añadir esos comentarios. ¿Qué se te ocurre de una vez que podríamos cambiar, añadir o quitar del plan de elección para hacerlo más efectivo o adaptado a tus estudiantes de 8º grado? Pensando en la edad, de la forma en que aprenden y cómo hacer la actividad más enganchadora. Y yo le digo, se me ocurre utilizar videos de películas, programas de televisión que les gusta a los jóvenes, incluso cómics. Excelente idea, George. Usar videos de películas, programas de televisión y cómics puede hacer que la lección sea mucho más atractiva para los estudiantes de 8º grado. Aquí te doy algunas ideas de cómo podríamos incorporarlo en el plan de elección.
percepción, reconocimiento facial con videos divertidos. Este era un curso sobre Machine Learning que yo hice. Tata, ¿qué te parecen estas ideas, George? ¿Se te ocurre alguna otra forma de incorporar videos de películas, programas de televisión o cómics en la lección? Yo le digo, una actividad de aula podría ser trabajar en equipos de 4 estudiantes, grabar un video en el salón por grupo y luego usar las herramientas de reconocimiento con estos videos. George, es una idea demasiado buena. George, yo creo que ya hiciste tu punto. Te vamos a invitar a que nos enseñes a programar Gemini. Mira, aquí donde dice ajuste y ayuda, yo le digo información guardada y ahí está toda la información que yo le doy. Sobre George, nombre preferido George, rol, actividad, maestro de matemáticas, octavo grado, psicólogo clínico jubilado, autor del libro Después de la ansiedad viene la calma, bestseller en el Amazon y asesor en comunicación e inteligencia artificial aplicada a la educación. Meta con Gemini. Utiliza o planea utilizar Gemini para planificar clases de matemáticas, buscar información para asesoría, organizar ideas para escritos futuros. Yo escribo un diario digital en Venezuela, todas las semanas escribo un artículo sobre temas de inteligencia artificial, sobre temas de psicología. Después aquí abajo le digo, responder principalmente en español con la opción de usar un acento o expresiones de Venezuela, especialmente de Maracaibo, cuando sea apropiado. Entonces él me contesta de esa manera porque ya yo le dije de la manera que me tiene que contestar. Ok, excelente. Mira, vamos a seguir con las preguntas porque yo sé que te tienes que ir a la 1. No, ya ese... Ok, perfecto. Entonces, ya hemos puesto la actividad que tenía la 1. Ok, excelente entonces. Entonces, fíjate, quiero terminar aquí. Sí, Yo dale, le dale. digo, usar un estilo profesional para reportes o información detallada. Mantener un tono más informal, amigable y directo en interacciones conversacionales, cuando yo converso con ella. Presentar información y aplicaciones usando tablas, pasos numerados para instrucciones y procesos, negritas para destacar puntos claves y resúmenes al final. Por eso cada vez que yo le hago una consulta, al final me da un resumen. Siempre me lo va a dar, porque ya está diseñado para eso. Entonces, esa es la forma de comunicarse con la inteligencia artificial. Para obtener resultados, porque quien sabe lo que yo quiero obtener soy yo. Y tengo una herramienta que es rápida, tiene toda la información que yo necesito. Entonces, vamos a aprovecharla, pero para lograr mi objetivo, no para lograr un resultado general que me va a dar ella. No, yo tengo que guiar el proceso de comunicación con la inteligencia artificial. Y ahí es donde está la parte importante que es la co-creación. Crear juntos un resultado que para mí es favorable. Ok. Muchas gracias, George. Vamos a seguir con las preguntas entonces. Si quieres, deja de compartir. Ok. La siguiente pregunta te dice, el doctor Richard Corry sugirió la urgencia de adaptar los PENSA de nuestras universidades de acuerdo con el conocimiento moderno. ¿Qué propone usted? Totalmente de acuerdo. Todos los currículas no solamente de las universidades, de las escuelas de high school, de las escuelas medias, inclusive las escuelas primarias, adaptando todo a su nivel.
porque es lo importante que tenemos que ir trabajando de acuerdo al nivel del público con el que yo estoy trabajando. Escuela, kindergarten, yo puedo usar herramientas de inteligencia artificial para lograr resultados en kindergarten. En escuela media, en la high school, en la universidad, yo estoy completamente de acuerdo con que esa revisión debe hacerse. Ok, excelente. En Venezuela hemos realizado evaluaciones estructurales de terminales marítimos con mediciones geofísicas REMI y modelaje de interacción suelo-estructura BIM y gemelos digitales. Sin embargo, hemos encontrado limitaciones en cuanto a estandarizaciones y marco legal. ¿No cree que esto es necesario implantarlo? Indudablemente que sí, lo que pasa es que no todo lo necesario para funcionar en el ámbito legal, en el ámbito de la inteligencia artificial está hecho. Yo creo que ahora es cuando se está empezando a desarrollar la inteligencia artificial como un campo de aplicación en cualquier ámbito de la actividad humana. Yo creo que sí, creo que los procesos, las plataformas y las herramientas, las aplicaciones van a seguir siendo cada vez más inteligentes, más productivas, y el marco legal que realmente está atrasado con respecto a lo que yo puedo lograr en las aplicaciones de la inteligencia artificial, tiene que irse adaptando a estas nuevas herramientas. Por ejemplo, en la edición de video, en la clonación de voz e imagen, el aspecto legal está súper atrasado. Ahorita cualquiera te clona la imagen, te clona tu voz y puede hacer con eso, te publica un video donde tú dices cualquier barbaridad. Ahora, hay criterios para distinguir cuando el video es de inteligencia artificial y cuando no. Hay criterios, pero que no están muy perfeccionados. Y el que no maneja continuamente videos de inteligencia artificial no se da cuenta. Ok. ¿Qué lenguaje de programación recomienda usted a nuestros estudiantes de la universidad? Hay que olvidarse de todos los lenguajes viejos. Yo empecé con Fortran 4 cuando empecé a estudiar en Venezuela, y después hice BASIC, después hice PNL, PLI. Ahorita el lenguaje que hay que utilizar es Python. Hay otro. ¿Podrías ampliar el cómo y dónde se forman los recursos humanos en inteligencia artificial? Hay muchas fuentes ahorita en Internet, inclusive gratis. Yo estoy haciendo ahorita una formación en el uso de Make, que es una herramienta de integración de procesos, de comunicación de procesos. Y la estoy haciendo gratis, la estoy haciendo en la plataforma de Make. Ellos tienen un curso en 3 niveles: nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Yo ahorita estoy haciendo el nivel intermedio. Y no pago ni medio. Lo importante es buscar, uno se pone a buscar oportunidades de adiestramiento en la red gratis y consigue la cantidad de cursos que tú quieras. Google está dando cursos ahorita gratis en inteligencia artificial. Entonces, es cuestión de meterse en internet y empezar a buscar, o si no, usa el mismo Google, el mismo GPT, y le dicen, mira, dame los sitios donde están dando cursos gratuitos
sobre manejo de inteligencia artificial y te va a dar un montón de sugerencias. Ok, excelente, George. La inteligencia artificial y el Big Data requieren altos volúmenes de energía eléctrica. Se debe triplicar en los próximos 10 años a nivel mundial. En el caso de Venezuela, ¿de dónde vendrá el financiamiento para la generación eléctrica adicional? Eso es correcto. Eso es una de las limitaciones del uso de la inteligencia artificial, que necesita gran cantidad de almacenamiento y para eso se necesita grandes cantidades de energía disponible. En Venezuela todos sabemos que el uso de la energía eléctrica está cada vez peor. El razonamiento eléctrico por el que está pasando nuestro país es de terror. Entonces, eso va ligado, para aplicarlo en la industria petrolera, eso va ligado al desarrollo de la industria de la energía eléctrica en Venezuela. Y habrá que buscar, si no tenemos en el país, habrá que buscar financiamiento internacional, endeudarnos para poder garantizar electricidad. Si no garantizamos electricidad, no podemos garantizar el uso de estas herramientas. Es así de sencillo. Ok. La siguiente pregunta, hay unos comentarios, pero no leemos los comentarios. La siguiente pregunta es, gracias por su presentación en un tema tan interesante. Le pregunto como psicólogo y tratando el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo tratar el pensamiento crítico respecto a la inteligencia artificial? Mira, esto es bien importante. Te los voy a hacer llegar, Eduardo, para que tú los socialices en tu comunidad. Yo tengo varios artículos escritos en un periódico digital de Venezuela yo no he perdido mi contacto con Venezuela, yo sigo permanentemente, diariamente, pensando en el país y comunicándome con el país. Y entonces te voy a enviar esos artículos, pero mira, esa pregunta es bien, bien importante, porque yo pienso el problema de la inteligencia artificial, el uso sobre todo, es un problema ético. Y hay que empezar a formar a las nuevas generaciones que empiezan a manejar esta herramienta en el uso ético de la herramienta. Y eso ha sucedido con todas las innovaciones que se han hecho a nivel tecnológico. Cuando surgió el celular, opiniones en contra, opiniones a favor. Y si esto era más fácil, el uso que tú le des al celular depende de tu formación y de tu historia de vida y de cómo te formaste y de cómo te criaron. Y si vas a tener la herramienta, depende de tu formación, la vas a usar mal o la vas a usar bien. Es como tú tienes un cuchillo de mesa, te sirve para comerte un buen bistec y cortarlo, pero te sirve para matar a una persona también. Entonces, eso es un criterio muy personal. Y creo que para educar a las nuevas generaciones en el uso de esta tecnología hay que hacer énfasis en ese aspecto, en cómo usar la inteligencia artificial. Me preguntan, siendo la inteligencia artificial una herramienta reactiva, ¿hasta dónde es prudente usarla en la perforación de pozos de riesgo? Mira, es un área ya más técnica, pero yo creo que en actividades donde exista riesgos
que no queremos correr, sea la actividad petrolera, sea la actividad de educación, porque la pregunta vale para cualquier tipo de actividad que uno realice. O sea, no solamente para la industria petrolera. Entonces, si yo no estoy primero en capacidad de correr riesgos y quiero minimizar esos riesgos, yo puedo usar a la misma inteligencia artificial para hacer una interacción con ella y lograr de qué manera yo puedo usarla a ella misma para minimizar riesgo. Eso lo puedo hacer y eso se puede hacer en cualquier área. En el área petrolera no me atrevo a dar una opinión porque no conozco la industria. Ok, ya lo que quedan son comentarios, a pesar de que hay un comentario que dice segunda pregunta, pero lo que es un comentario y no llegaron a formular la pregunta. Entonces vamos a pasar al derecho de palabra. Si alguno de los que quiere hacer comentario quiere usar la palabra, si es rápido puede hacerlo en un minuto ahora o puede hacerlo más extensamente en la sobremesa. Tenemos 3 personas anotadas en el derecho de palabra. El primero es Jesús Salazar. Adelante, Jesús. Acuérdate que es un solo minuto y por favor, si puedes, haz la pregunta primero y después das las felicitaciones y todas las cosas adicionales. Eh, Adelante. Simplemente que muy buena presentación y mejor discusión. Me gusta bastante. Estoy de acuerdo con que Python es lo que tiene que aprender la juventud y los no tan jóvenes también. Es muy útil. Un comentario que iba a hacer con respecto a alguien que dijo de que las empresas no usan estos Generative AI mucho porque confidencialidad. O sea, yo vengo ya de una empresa que fue adquirida y ahí usábamos ChatGPT, ahora donde estoy utilizamos más Copilot. Y tenemos uso exclusivo solamente con las cuentas de la compañía porque mi empleador tiene lo que se llama Non-Disclosure Agreement con esta compañía. Cualquier data que uno suba allí solo se comparte dentro de la compañía, se utiliza para entrenar cosas dentro de la compañía y no sale a la web. Pero entonces cada compañía tiene que firmar como su tratado de libre comercio con estos diferentes proveedores de inteligencia artificial. Okay. Eso es lo que... Y bueno, la otra persona que preguntó sobre pozos de alto riesgo, o sea, riesgo económico de no encontrar petróleo o riesgo de que va a pasar un blowout o algo así. O sea, yo creo que nunca se va a utilizar inteligencia artificial sola. Eso sería una herramienta para ayudar a ver dónde están los peligros, pero siempre el factor humano tiene que estar allí. Okay. Gracias, Jesús. Tiene la palabra Héctor Riquese. Adelante, Héctor. Muchas gracias gracias por la oportunidad, Eduardo. Más que todo tengo un punto de información, pero antes quería darle las gracias al doctor Taborda por poner sobre el tapete un tema que es bien importante. El punto de información es que verdaderamente sobre el tema de la meritocracia en la industria petrolera se ha escrito muy poco. Se habló mucho, pero se ha quedado escrito muy poco. Lo que nos motivó a tres de los veteranos, Nelson Olmedillo, Jorge Cancoff y mi persona, a recoger todas las notas que tenemos sobre el modelo meritocrático de la industria petrolera, que tuvo la industria petrolera, y estamos publicando un libro que debe estar en manos del público a principios del mes que viene, donde exponemos pues el diseño del modelo meritocrático en la industria petrolera como un modelo para gestionar los recursos humanos. Lo vamos a tener en Amazon y en otras librerías, así es que ya saben que sobre ese modelo vamos a tener los detalles ya el mes que viene. Eso era todo. Héctor,
Héctor, comprométanse para hacer una exposición, un webinar sobre eso, sobre ese libro. Nos encantaría que nos dieran la oportunidad. Ya Ok, nos pondremos en contacto, Eduardo. cómo no. Tiene la palabra Pedro Figueroa. ¿Me escuchas, Eduardo? Pedro, sí, un minuto. Amigo Taborda, le voy a leer mi chat. Si dependiendo de su respuesta, me van a quedar varios segundos para hacer un comentario. ¿Conoce la diferencia entre AI y Operation Research, OR? Sí. La investigación de operaciones, inclusive yo la estudié estando en Venezuela. Yo fui profesor de la Facultad de Ingeniería durante 27 años, de la Facultad de Ingeniería de Luz. No soy ingeniero, yo soy licenciado en educación, mención matemática, y en mi formación en la universidad no hice investigación de operaciones, pero me vi en la necesidad de hacer algunas aplicaciones y luego en la misma facultad de ingeniería me metía en las clases de mi amigo Edgar Bracho que daba investigación de operaciones como un alumno más y allí aprendí algunos conocimientos, adquirí algunos conocimientos sobre investigación de operaciones. Hay una diferencia bien notable. La investigación de operaciones es un modelo programado. La inteligencia artificial es un modelo donde ella adquiere el conocimiento a través de tecnologías como son las redes neuronales que simulan el aprendizaje del cerebro humano y se desarrolla por niveles y eso permite en ChatGPT, por ejemplo, que usan modelos masivos de redes neuronales, permiten que la red aprenda y tenga a disposición cada uno de estos conocimientos. Entonces hay dos diferencias. Una herramienta es programada, la otra herramienta no es programada. Eso es básicamente la diferencia. Ok. No, lamento discernir de su respuesta. Pedro, anótate después y te sugiero que te anotes para la sobremesa, que tienes más tiempo para discutir eso. Vamos a darle la palabra a Tomás Mata. Bueno, Adelante. gracias. Bueno, profesor, muchísimo gusto. Yo lo que quisiera decirle es que el tema de inteligencia artificial, eso es algo que está ya en boga. Es decir, en Venezuela se ha utilizado eso desde que comenzó y desde que antes que estuviera ya en el ambiente global. Es decir, eso no hay problema. Quien profesional ahorita que no adopte en su proceso de trabajo personal y profesional la inteligencia artificial se está acercando a ser un analfabeto funcional. Yo no veo ahí el problema. Yo lo que quisiera ahí es más bien aprovechar tu experiencia, profesor, que como psicólogo, como profesor, como locutor que tiene un programa en FM 96.1 en Leyenda, en Maracaibo, sobre convivencia. ¿Qué hacemos nosotros utilizando inteligencia artificial o más que todo inteligencia natural para que tengamos convivencia, para que hagamos las cosas juntos y reencontrémonos los venezolanos para hacer las cosas grandes? Eso que planteó ahí de que saca gamma.ai, cualquiera se pone y va a sacar eso mismo, que hay que utilizar herramienta artificial para mantenimiento, para pozos. Eso no hay problema, eso es adoptable. Lo que sí tiene que hacerse es cómo meter la convivencia y el trabajo que lo mencionó varias veces de colaboración en la mente de todos los venezolanos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y podemos llegar ahí a 6 millones, a 10 millones de Producto Interno Bruto, mejor del mundo, etcétera. ¿Cómo hacemos, profesor?
¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda? Esa es una tarea bien titánica. Y no solamente con los venezolanos, con el ser humano en general, no importa su nacionalidad. Porque estamos viviendo una deshumanización de lo humano. Estamos en una época donde el individualismo y esta tecnología acentúa el individualismo en su forma más elevada, porque cada vez nos introvertimos más No, ya se salió. hacia lo que nos interesa y cada vez ese término de co-crear, de colaborar, de compartir es un término que cada vez entra en desuso. Entonces, para lograr modificar esta visión del mundo y de la vida, hay que empezar por transformar las mismas estructuras sociales. Porque los medios de comunicación, ahora las redes sociales, son las que garantizan que el comportamiento del ser humano sea el actual. Entonces, si no cambiamos las estructuras de la misma sociedad, de la misma civilización, el problema, en vez de solucionarse, cada vez va a ir en aumento. Esa es mi opinión. Sí. Ok, Después vemos cómo resolvemos eso. Que quedamos Tomás. en la mesa, vamos a discutir. Amigo George, le comentaba que yo discernía de su respuesta porque en el año de 1966 yo practiqué OAR y a una empresa en Nueva York y conseguí una optimización de muchos recursos para poder fabricar un papel higiénico de mejor calidad sin incrementar los costos. O sea que, bueno, 1966 no es nada. Los filósofos griegos lo hicieron en aquel entonces cuando querían encontrar la verdad. Convertían sus hipótesis en tesis, probándola, y después de la tesis lo convertían en una ley, porque lo probaban con el cálculo, que nos permitió la gran capacidad y velocidad de cálculo con las computadoras. Su comentario, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, no, eso no está en contradicción con lo que yo dije. Yo lo que afirmé es que la investigación de operaciones para implementar modelos y procesos, yo tengo que hacer una programación. Yo para usar la inteligencia artificial no tengo absolutamente ni siquiera que conocer ningún lenguaje de programación ni ningún modelo de programación. Esa es la diferencia entre las dos, que se pueden lograr resultados eficientes con la investigación de operaciones. Siempre se ha hecho, siempre se han logrado. Que ahora es más fácil lograrlo con la inteligencia artificial, también es verdad. 30 segundos, dale. A Eduardo le encanta filtrarme todo el tiempo porque los míos son comentarios un poquito livianos. Tiene que ver con lo de convivencia y inteligencia artificial. Yo creo que lo importante es llevar los modelos de inteligencia artificial a su máximo poder para que haga nuestro trabajo de la mejor manera y utilizar la inteligencia natural y humana para lograr la convivencia, Tomás. Es la única que podemos usar para realmente. La artificial no nos va a ayudar, es muy fría probablemente. La humana es la que puede llevarnos en esa dirección. Creo que me llevé los 30 segundos, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, José. El factor humano es insustituible porque la diferencia nuestra con las máquinas que nosotros sentimos. Las máquinas no sienten. Las máquinas deducen de una información almacenada.
Yo no, yo emociono en cada experiencia de vida y esa emoción me permite aprender, inclusive del fracaso. Es de donde más se aprenden. Bueno, mira, Carlos, yo creo que podemos pasar a la sobremesa. Y vamos a pasar a la sobremesa. George, Ahí. Oye, y, George, gracias por... ok, vale. Excelente. Realmente ha sido, bueno, me gustó mucho tu charla porque condensa de una manera muy sencilla todos los procesos que hay caminando en cuanto a nuevas tecnologías. Eh, yo siempre he pensado que lo que en revelación a lo que decía Tomás, que el avance de la tecnología aparte del ser humano de la convivencia social. Y eso sí, por eso es que estoy totalmente de acuerdo con Pepe Regueiro. Tú tienes que usar la inteligencia artificial por un lado y por el otro lado tener tu parte humana, pasión. Por eso es que nos reunimos, nos tomamos café, jugamos dominó, discutimos, hablamos en la sobremesa, o sea que son dos cosas aparte, pero yo creo que hay que tener eso en la mente. Pero gracias, George, realmente te agradecemos esta presencia tuya que ha sido sencilla y ha puesto sobre la mesa una serie de temas que son de importancia. Bueno, y te invitamos a nuestras charlas los viernes cuando pueda, que son muy enriquecedoras.